soy Montsalvé y os doy la bienvenida a la cumbre virtual Cómo educar a los niños y niñas de hoy. Hoy tenemos con todos nosotros Rebeca Koritz. Rebeca es una apasionada especialista en educación y crianza respetuosa y pacífica, con una extensa y única trayectoria en la educación alternativa, como exalumna Montessori y como emprendedora de varios diferentes proyectos educativos en el estado de Oaxaca. Le fascina empoderar a otros seres humanos para que vivan y creen libertad en sus vidas. Lleva más de 20 años como pedagoga y maestra, capacitadora de maestros, tallerista y asesora en temas de pedagogía, educación alternativa, crianza respetuosa, comunicación, desarrollo personal y manejo de emociones. ¡Qué gran experiencia, Rebeca! Muy Gracias. bienvenida. Ay, muchas gracias. Es la edad, Monse, eso es todo. Bueno, voy a introducir la temática que nos trae hoy Rebeca. Se trata de las evaluaciones, castigos y premios como métodos de desmotivación. Sí, Grande, sí, ¿no? sí, vamos a hablar de esos temas, Sí, definitivamente, que es algo sí. que también me fascina. Mm. Para empezar, yo te quería preguntar, como testimonio de ser educada en otras corrientes educativas y mantenerte en esa línea durante toda tu etapa de crecimiento, sería buenísimo si nos pudieses explicar realmente cómo fue tu niñez, cómo te sentías y sobre todo también cómo fueron tus adaptaciones, ¿no? Después en la edad adulta. Sí, sí. Sí, yo soy sueca de nacimiento, yo nací en Estocolmo y crecí en un país que en aquellos tiempos era un país donde el enfoque en los niños y una niñez feliz y sana era todo, era lo que yo conocía, ¿no? Entonces yo crecí muy libre, no había castigos, no había premios, sino mucha escucha hacia mí como persona y desarrollé, como todos los seres humanos que se educan de esa manera, desarrollé una autoestima sólida y una sensación de que yo era una persona que valía lo mismo que un adulto. Entonces, cuando me topaba con adultos que no me trataban con ese respeto, pues obviamente los miraba como de, "¿Y qué cosa, no? ¿Qué está pasando aquí?" Y cuando yo era niña, pues en Suecia, la educación todavía en Suecia es gratis, hasta la universidad también es gratis, y no importaba realmente la inclinación pedagógica de una escuela, ¿no? Todavía para los papás no tenía un costo extra, todo se pagaba a través de los impuestos. Así que cuando ya mi mamá pensaba que era hora para mí y para mi hermana de empezar eh, la escolaridad, por decirlo así, nos puso en un kinder Montessori. Era el año que yo iba a cumplir 5 años. Entonces, estábamos en un kinder Montessori y luego tuve mucha suerte porque el mismo año que yo cumplí 7, abrió la primera primaria Montessori en esa área de Estocolmo. Así que para mi mamá no, ni era algo que pensar, me puso en ese grupo, que era un grupo muy chiquito, con una maestra recién egresada, que había hecho sus estudios Montessori en Italia, obviamente, y así crecí yo, en un sistema muy libre, donde yo tenía la oportunidad de elegir lo que había, ¿no? Lo que había, porque también en Montessori es un poco dirigido, pero yo podía, dentro de lo que había, podía decidir cómo se iba a ver mi día, a qué dedicarme. Si yo quería o necesitaba recreo, lo tomaba. Si no lo necesitaba, me seguía enfocando en lo que estaba haciendo, trabajando a solas, trabajando con otros. Era muy libre. Y así siguió hasta el año donde yo iba a cumplir 13, donde ya se acabó la primaria. Y como María Montessori pensaba que los adolescentes no tenían que ir a la escuela, sino más bien socializar y trabajar mucho físicamente, pues por eso se acaba Montessori ahí, como a los 12, 13 años. Y yo tuve que eh, enfrentarme a una secundaria normal, tradicional, que fue una transición suave por un lado, porque ya en Montessori aprendes realmente a tomar responsabilidad de ti y de lo que estás haciendo, así que esa parte no me conflictuaba, no era difícil para mí
que de repente tuviera más libertad, no era más libertad, era simplemente más responsabilidad, ¿no? Em, pero lo que sí me causaba un conflicto mayor era qué tan aburrido era. Era una escolaridad súper aburrida y todo dirigido y todo. Ahora vamos a la página 35 y no importaba si yo ya estaba en la página 58, Rebeca, ya regrésate. O si yo iba más lento en una materia, tenía que apurarme mucho y decía, pero ¿por qué tan tedioso? ¿Por qué tan aburrido? Y entonces vamos a pensar que en los 70s y los 80s en Suecia todavía no recibíamos calificaciones hasta los 14 años. No teníamos tarea hasta tal vez los 13, hasta empezar secundaria. Entonces yo sabía cómo era enfocarme en lo que me gustaba mucho sin tener una presión, una autoridad externa diciéndome qué es lo que yo tenía que hacer para cumplir. Y llegando a esta cosa tan aburrida, empecé a entender que, claro, o sea, si es tan aburrido estar en una escuela, por supuesto que necesitas a un profe que esté encima de ti diciéndote qué debes de hacer, en qué momento debes de hacerlo. Necesitas calificaciones para tener una especie de sí, como motivación externa, porque si no, ¿para qué lo vas a estar haciendo? ¿Para qué? Pues tienes que hacer las tareas, porque si no haces las tareas, no vas a lograr estar al tanto con el resto del grupo y entonces te va a ir mal en los exámenes y va a afectar tus calificaciones. Y yo dije, esto no puede ser. Y esto ahorita ha cambiado mucho, se ha vuelto muchísimo más autoritario en Suecia, desafortunadamente, y las calificaciones las han bajado a los 12 años, están pensando en bajarlos hasta los 10, están haciendo todo al revés, todo lo que yo sé no funciona. Y por estas experiencias muy tempranas, yo dije, yo necesito volverme maestra, porque yo necesito salvar a los adolescentes, ¿no? Yo necesito estar ahí con ellos para darles otra experiencia. Entonces me formé como maestra, entré en el sistema en Suecia y dije, madre mía, sí puedo hacer una diferencia para mis alumnos, pero no puedo cambiar esto y esto es enfermo, esto es un sistema enfermo también para nosotros como docentes. Y dije, no, yo no quiero hacer esto. Y así, ha seguido, ¿no? Hasta llegar a México, tener a mi hijo aquí, haber estado trabajando también en la universidad, en una de las universidades de la ciudad de Oaxaca y darme cuenta qué pasa con los alumnos que están bajo tanta presión y tanto autoritarismo y cero libertad para elegir, pues se vuelven borreguitos que ni saben lo que les gusta, que no saben tomar responsabilidad de sus estudios, porque nunca los dejamos, ¿no? Y entonces cuando nació mi hijo, yo dije, nunca jamás le voy a poner en un sistema así de enfermo. Y eso me llevó a co-crear un primer proyecto educativo que sigue todavía. Hace ya 11 años que la cofundamos y sigue ahí en pie. Fundé otro proyecto en donde vivo ahora, también siguen, pero yo me he alejado poco a poco de cada pedagogía donde todavía los adultos piensan que saben mejor que el niño lo que debe de aprender. Entonces, por eso fundé mi tercer proyecto, que es un centro de aprendizaje ágil, donde realmente el niño está en el centro plenamente y donde rige el aprendizaje libre y autodirigido. ¿Te gustaría explicar un poquito más de qué se trata el tema del aprendizaje ágil, así muy breve, para no irnos mucho del tema? Claro, puedo decir que forma parte de un movimiento que ya tiene mucho tiempo. O sea, el ser humano ha aprendido de manera natural, sin escuela, hasta hace 200 años. Entonces, esto lo que estoy haciendo ahorita no es nada nuevo. Eso es la forma más orgánica, la forma más natural para un ser humano de aprender. ¿Tú crees que Leonardo da Vinci tuvo escuela? No, para nada. Entonces, hay un movimiento que se llaman escuelas democráticas, donde no hay maestros, no hay clases, no hay materias, no hay exámenes ni evaluaciones, nada de eso, sino simplemente un entorno
muy estimulador, muy enriquecedor, donde el niño pueda estar explorando lo que quiere a su ritmo, a su tiempo. Entonces, claro que sí, hay adultos cariñosos, benévolos, adultos que aprendemos a dirigirnos a los niños de una forma sumamente respetuosa, tratándolos como seres humanos, como personas, porque lo son, y apoyándolos, ¿no? En su desarrollo. Así que es muy, muy, muy diferente de cualquier otra pedagogía, porque esto no es una pedagogía, ¿no? Pedagogía es llevar, guiar al niño. Aquí los niños nos guían a nosotros y es muy distinto. Y hay varias escuelas de este tipo. El primero, así como fundado, fue en 1921, o sea, más o menos al mismo tiempo del nacimiento del movimiento Waldorf y el movimiento Montessori. En Inglaterra existe Summerhill, que es un internado, y luego en los 60 nació otro tipo de escuela democrática que se llama Sudbury Valley School, y hay muchas escuelas democráticas así. Y los centros de aprendizaje ágil es simplemente otra rama de este tipo de escuelas. Sí, los documentales que explican y narran las historias de estas escuelas son increíbles, la verdad. Son increíbles, A mí sí, me increíbles. cambiaron mucho, sí, sí, sí. Sí, Bueno, un poco encaminándonos de nuevo a lo que íbamos, sí. no te voy a preguntar si recuerdas algún examen o castigo o premio de cuando eras pequeña, porque no, ya me has dicho que no lo tienes, entonces, No, no tuve, exámenes tuve, claro, pero castigada, no, no, pero como toparme con personas que no me trataban con respeto, claro que sí. Y hasta la fecha, lamentablemente, es así, ¿no? Es nuestra forma de comunicarnos, es como, sí, de edad también adulta, me topo a veces con personas que están enojadas y que quieren como castigar, ¿no? Pero digo, ¿qué van a hacer? mm, Y eso es el problema con el castigo. No vamos a lograr lo que pensamos que estamos logrando. los castigos y los premios en muchas ocasiones aparecen de forma muy explícita como te castigaré, ¿no? O en otras ocasiones de forma como más sutil, como que están tapados y van con un tono suave, pero al final también es una forma de castigo, chantaje o premio o así, ¿no? ¿Nos podrías explicar para qué sirven en realidad estas herramientas y ponernos algún ejemplo? Ujú. Pues puedo decirte que sirven en la mente del adulto para controlar al niño, a que el niño se comporte de una forma que prefiere el adulto. Es una herramienta de control. Podríamos decir también manipulación, ¿no? Los adultos suelen decir mucho, ay, es que este niño me está manipulando. No, 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 no. Los niños no manipulan, nosotros sí manipulamos. Y es a través de ejercer control encima de los niños para que se comporten socialmente aceptable o que simplemente obedezcan, que hagan lo que nosotros pensamos es mejor. Y eso, o sea, castigos, recompensas, es lo mismo, son dos lados de la misma manera. Los dos son métodos para intentar controlar al niño. Y bueno, yo creo que el gran problema es, por un lado, que realmente controlar a un niño, pues solo funciona si el niño decide caer en eso. Cuando el niño decide, ok, pues contrólame, eso va a funcionar. Pero ¿qué haces cuando tienes un niño que dices, ah, pues sí, castígame, pégame, haz lo que quieras, no me importa? Te desempoderas por completo, como papá y como mamá, o como maestro. ¿Qué vas a hacer? O si te dice, si te quedas aquí sentada tranquilamente, te voy a dar una paleta, te voy a dar un dulce. Yo no quiero tu dulce, yo quiero seguir brincando. ¿Qué haces? ¿No? O sea, a final de cuentas, esto solo funciona si el niño decide cooperar, si decide caer en el juego, pero se vuelve una herramienta que se basa en quién tiene más poder y se vuelve muy competitivo, ¿no? Ah, pues yo te voy a mostrar, yo soy más fuerte. Ah, sí, ¿en serio? Entonces yo te voy a mostrar que yo sí soy más fuerte. Y se vuelve una guerra.
y se pierde lo más importante y lo más valioso que podamos crear con un hijo, es la relación. Una relación de escucha, de respeto, de poder escuchar al niño, de poder comprenderlo, de poder ayudarlo a que pueda adaptarse a las circunstancias o que pueda colaborar contigo, y te pierdes de una relación increíble de amistad. Y yo sé que muchos papás dicen, no, es que no se debe de ser amigos con sus hijos. Y yo digo, ¿qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo tengo una relación amistosa con mi hijo y es lo más valioso y lo más bello en el mundo. Y pienso en mis papás, por ejemplo, pienso en todos los que tenemos hijos ahorita, ¿qué tipo de relación tenemos con nuestros papás? Es una relación de confianza donde realmente podemos contarles todo y sentir que nos aceptan como somos, o son relaciones de voy a ver a mi mamá porque tengo que, y cumplo con una especie de deber, pero realmente no le cuento nada. ¿Qué tipo de relación queremos fomentar con nuestros hijos? Y si realmente queremos una relación diferente con ellos, los castigos y las recompensas las tenemos que ir de verdad eliminando de nuestra forma. Y es difícil porque no tenemos otras herramientas. Y ahora pensando, no solo les afecta a nivel vínculo y relaciones, sino también al aprendizaje, porque entiendo que tampoco les va a ayudar mucho en que aprendan. Al final, ¿qué queremos? Que nos obedezcan o que realmente a través de esa comunicación y ese vínculo se cree un espacio de aprendizaje. ¿Qué opinas de eso? Claro, y yo creo que tampoco no entendemos que los niños en general aprenden más del contexto o sea, que del contenido. A lo que voy con eso es que si tú miras lo que tú te llevas desde 12 años de escolaridad, en general recordamos 2% como adultos. Como adultos nos quedamos con 2% de aprendizaje después de 12 años. Es un montón de años realmente inútiles, porque solo nos quedamos con 2%, pero ¿qué es lo que se nos queda? Todo lo que aprendimos a través del contexto, donde no podemos trabajar si no tenemos una presión externa, no podemos tomar responsabilidad si no va a haber una consecuencia negativa, no, ni sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, estamos muy desconectados de nosotros mismos, aprendimos a obedecer, aprendimos a no tomar iniciativas porque las iniciativas son peligrosas, porque te puedes equivocar y la equivocación te va a llevar a un castigo. Entonces, aprendes a no ser creativa, a no tomar iniciativas, aprendes a obedecer. Y un adulto obediente es un adulto bastante inútil en la vida. Entonces, afecta demasiado y yo lo veía cuando yo estaba enseñando en la universidad aquí en México y yo tenía alumnos que tenían de 15 a 32 años y en Suecia yo trabajaba con niños de 11 a 18 y los niños de 11 yo podía dejarlos, podía ir al baño y regresar y todos muy ocupados trabajando, pero en México, si yo me voy al baño y dejo al grupo, no importa si son adultos, dejan de trabajar y pi, 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 porque no pueden, porque no tienen como disciplina interna, no tienen motivación interna, no saben qué es eso. Entonces, afecta de maneras demasiado graves. Y claro, que si tú estás con miedo al castigo, el miedo a la equivocación, ¿cómo vas a aprender óptimamente? ¿Cómo vas a aprender si estás así de tensa? Solo puedes aprender cuando te sientes uf, relajada, aceptada, en confianza, auténtica y bien. Ahí sí puedes aprender, pero es muy difícil, creo yo, que lo entendamos así. O sea, todo lo que nos llevamos después de nuestra escolaridad es del contexto y y eso nos afecta de por vida. Cómo vivimos nuestras vidas afecta cómo nos llevamos con nuestros hijos, cómo los tratamos y no entendemos que somos parte del contexto de los niños. Y si nosotros no mejoramos nuestra forma de comunicarnos con ellos, cómo tratarlos,
eso es lo que estamos enseñándoles. Estamos enseñándoles la opresión, estamos enseñándoles la falta de respeto, la falta de escucha, la falta de adaptabilidad de mi parte hacia mi hijo. Estamos enseñándoles todo lo que decimos que no queremos que sean ellos. Y es por nuestras propias actitudes. Muchas Da gracias. miedo, ¿no? Un poquito. Sí, la verdad es que sí, porque si lo que queremos al final es un futuro mejor, un mundo mejor, una sociedad que realmente apueste por el bien común, pues hay que acompañar a que sean personas bien seguras de sí mismas y creativas, ¿no? Pues la próxima preguntita que tenía para ti estaba más enfocada en el tema evaluaciones y porque su uso actual no está siendo de ayudar actualmente, sino más bien como que desempodera a los niños, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que, o sea, de mis recuerdos cuando yo estaba en la secundaria, yo estaba en algún momento ayudando a una amiga que estaba, pues estaba como tenía ella que 13 años y estaba aprendiendo francés. Y yo tenía 15 y había aprendido francés un poquito más. Y no es que haya sido mi materia favorita, y aún así tengo una maestría en francés, es ridículo. Pero lo que pasó con esta amiguita mía es que estaba yo dándole clases extras, clases privadas, particulares, y yo veía que estaba mejorando. Y luego, cuando regresó su examen, pues tenía hasta puntos menos, ¿no? Por sus equivocaciones. Y cuando yo empecé a ver su examen, yo tenía 15 años, ¿me explico? Cuando yo estaba analizando su examen, yo veía que estaba en buen camino, que estaba trabajando el presente y habían agregado el pasado compuesto y estaba haciendo una fusión entre ambos tiempos. Y yo dije, wow, está en camino a aprender. Pero obviamente le habían quitado puntos y puntos y puntos y puntos. Y yo dije, pero ¿qué pasa con la maestra? No está viendo que esto es un proceso y que esta niña está en proceso de haber asimilado el presente y ahorita están con lo del pasado compuesto y simplemente ha fusionado los dos, está confundida, pero está en proceso. ¿Cómo pueden quitarle puntos de esto? Y obviamente mi amiga se desanimó por completo. Y yo también recuerdo cuando empecé después lo que son estos estudios, ya no sé cómo le dicen ustedes, si es bachillerato, liceo, o tenía ahí 15, 16 años, ¿no? Cuando empecé lo que aquí llamamos preparatoria, tuve que pasar un examen de francés para que me ubicaran en qué nivel. Y recuerdo que había ahí como los tiempos, así como qué tipo de clima, ¿no? Ahí está el sol o está nevando. Y recuerdo que había como nieve y yo hubiera podido decir perfectamente bien en francés, hace frío, pero en vez quería elaborar un poquito y dije, pues quiero decir que está nevando. Y en vez de decir está nevando, dije, hace nieve. Y obviamente me quitaron puntos y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Estoy intentando innovar, estoy intentando mostrar que sí puedo más, estoy en camino a, pero me están quitando puntos. Entonces, estas dos experiencias me llevaron como maestra a hacer las cosas muy diferente. Yo pregunté a mis alumnos, porque en Suecia en aquellos tiempos yo tenía la libertad, porque teníamos algo que se llamaba democracia de alumnos. Y eso significaba, entre otras cosas, que yo tenía que preguntar a mis alumnos de todo el contenido que hay en la currícula, en los planes de estudio, qué quieren ustedes y cómo quieren que se hagan las evaluaciones. Nadie quería exámenes, nadie, porque todos sabían, igual como yo, que solo metes un montón y luego 1 o 2 días después ya se vació tu mente, ya no recuerdas nada de esto. Entonces, lo que empezábamos a hacer eran autoevaluaciones, o sea, de verdad, mirando ellos sus propios trabajos, pudiendo, sí, entraba yo a checar, ¿no? Dónde habían fallas, pero entre ellos estaban también resolviendo las fallas y estaban analizando sus fallas.
¿Dónde estoy cometiendo más errores? Ah, aquí. Ok, ¿qué significa eso? Pues que sí necesito trabajarlo más. Ok, entonces para el próximo mes, ¿cuál es tu meta? ¿Qué es lo que tú quieres lograr como alumno? Ah, pues yo quisiera enfocarme más en esto. Ok, pues te voy a ayudar con esto y esto, ¿te parece? Sí, totalmente. Y al final de cada semestre yo me sentaba con ellos a preguntarles, según tú, ¿qué calificación te queda? Ah, pues yo necesito un tal por esto y esto, porque me falta esto y esto. Y obvio, había yo compartido también los criterios de las calificaciones para que supieran, y eso al inicio del semestre, para mostrarles, estos son los requerimientos, esto es lo que tú necesitas hacer para tener tal, tal y tal. Y si yo tenía alumnos que nada de interés para francés tenían, yo les preguntaba también, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr? Solo quiero pasar la materia, quiero ser aprobado. Ok, va. ¿Estás de acuerdo con que te apoye a que tú puedas aprobar? Sí, y así colaborando con ellos. Pero evaluaciones para mí externas, o sea, ¿quién tiene el derecho de decirme a mí qué hago bien y qué hago mal? ¿Cómo me va a preparar eso para la vida? ¿No es mejor que yo aprenda a evaluarme a mí misma y poder entender qué puedo hacer mejor y qué puedo, que ya manejo todavía, ¿no? ¿Qué me empodera, qué no me empodera? Para mí, las evaluaciones externas no tienen ninguna razón de ser, pero forman parte otra vez de este paradigma de control, donde creemos que de verdad los niños necesitan eh, algo externo para aprender. Y viene esto, Monse, de toda nuestra propia escolaridad, porque sí fue muy aburrido estar ahí. Y no hubiéramos hecho nada si no hubiera sido por esta presión externa. Y entonces creemos como adultos que no solo es aburrido aprender, es difícil. Y ya que es aburrido y difícil, sí hace falta esta presión externa. Pero cuando tú dejas a los niños aprender en libertad y elegir lo que ellos más les gusta, más les llama la atención, aprenden, 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 aprenden y no hay final a su aprendizaje. Y no necesitan que tú como adulto les digas cómo van, porque ellos lo saben. Lo que sí podemos hacer, obviamente, es hacer lo que yo hacía o crear, crear como espacios de reflexión, de decir, ¿qué he mejorado últimamente? ¿Qué me gustaría mejorar más? ¿No? ¿Dónde siento que fallo todavía? O sea, reflexionar, perfecto, pero estar como evaluando y etiquetando a otra persona se me hace bastante feo, la verdad. Qué interesante, Rebeca, que hayas podido vivir todas estas situaciones, la verdad. ¿Cómo podríamos transformar todas estas herramientas, tanto en la escuela como en casa? Y sí es difícil, además porque yo me he dado cuenta que ahora los adultos lo que están haciendo es cambian el vocabulario, pero no cambian su comportamiento. Entonces dicen, es que son consecuencias y ya no son reglas, son acuerdos, solo que no, tú estás decidiendo qué reglas son, pero dices que son acuerdos, pero nunca preguntaste a tu hijo o hija si están de acuerdo. Entonces, estamos nada más cambiando las palabras. Entonces, a mí me súper choca cuando los adultos dicen, pero es que son consecuencias. Y sé que mi hijo justamente tenía una maestra así, una maestra española, de hecho, que lo manejaba así. Es que son consecuencias. Y él, pero me siento castigado. Y ahí va la clave. Cuando el niño se siente castigado, es un castigo. Es un castigo y una consecuencia es algo que es natural. Por ejemplo, eh, me levanto con prisa y se cae la silla. Eso es una consecuencia. Pero si mi hijo quita el juguete de otro niño y yo le digo, ya no tienes derecho a televisión, eso no es una consecuencia lógica. No lo es, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso es que nosotros como adultos realmente regresemos en nuestras mentes y corazones de cómo se sentía cuando éramos niños. Estamos muy desconectados y hay psicólogos que dicen que no recordamos bien cómo era porque era tan doloroso.
que nos desconectamos de esos recuerdos y no recordamos qué tan feos se sentían los castigos, qué tan feos sentía este control del adulto, ¿no? Entonces yo creo que sí necesitamos regresarnos a nuestra infancia, recordar cómo se sentía y poder reconocer que no funcionaba para nosotros, que no era algo placentero y que sí ha roto nuestras relaciones con esos adultos. Y luego reconocer que vivimos en un paradigma que se basa en el control. Y el control para mí nace cuando tienes miedo. Cuando tienes miedo de, por ejemplo, ¿qué van a decir los demás si mi hijo no saluda? ¿Qué van a decir los demás? Que yo soy mala madre, que yo no sé criar a mi hijo. Viene del miedo a que no se vuelvan, que no se desarrollen como adultos capaces. Entonces, tienes que estudiar, tienes que poner tu atención. Es miedo que nos está empujando hacia este tipo de comportamiento disfuncional de control. Es miedo, es todo lo que es. Y si podemos mirar ese miedo y entender de verdad, uf, tengo miedo. Y ese miedo me lleva a querer controlar a mi hijo. Uf, has llegado bien lejos, bien, bien lejos, porque cuántas mamás no están así con esos castigos y premios justamente porque tienen mucho miedo de la presión social, ¿no? Cuando tú estás ahí en una comida familiar y tu hijita de 4 está brincando en la silla y ves a tu suegra mirándote así como de, Dios mío, no tiene ningún control de su hija, ¿no? Esa presión nos lleva a decirle, ya siéntate, hija. Nos lleva a expresarnos con palabras duras y en el peor de los casos, a pegarlos. Y pensamos que, ay, pero a mí me pegaron también, no pasó nada. Sí pasó algo en ti, porque si tú piensas que está bien pegar a un ser indefensivo, un ser que no se puede defender, un ser chiquito que todavía no ha desarrollado su cuerpo, su intelecto, su cerebro, su habla. Si tú piensas que eso está bien, entonces sí, saliste muy lastimada y muy dañada. Y lo siento, pero es así. Entonces, eso es un paradigma basado en otra cosa. Está basado en el miedo, está basado en el control y yo lo que quiero es invitarlos a que pasen a otro paradigma, que es un paradigma basado en el amor. El amor hacia ti misma, poderte perdonar también, porque somos muy duras y muy juzgonas con nosotras mismas, poder sentir ese amor y comprensión y compasión hacia todos los que tú sientes te están juzgando o juzgan a tus hijos, pero también esa compasión hacia tus hijos que todavía están en desarrollo. O sea, el cerebro neurológicamente sigue desarrollándose más o menos hasta los 28 años. La etapa de adolescente en el cerebro hasta los 28 años, ¿sí? Entonces tal vez tienes hijos a los 21 años. No sabes qué hacer porque sigues tu desarrollo, sigues en ese desarrollo cerebral, neurológico, ¿no? Claro que no sabes qué hacer. Si yo miro ahorita como cosas que yo hacía a los 21 años y digo, claro, yo era todavía adolescente en mi cabeza, yo no sabía. Compasión, amor y mucha paciencia y empezar a encontrar otras formas donde podemos ir de la obediencia a la colaboración y entender que cuando nosotros exigimos que nuestros hijos colaboren, necesitamos aprender a colaborar primero con ellos. Cuando exigimos que se adapten a las circunstancias, necesitamos entender que ellos todavía no pueden tan fácil adaptarse, pero nosotros sí podemos y necesitamos tomar esa responsabilidad como adultos. Y a final de cuentas, cuando estamos utilizando métodos de control para criar a nuestros hijos, para educarlos, realmente lo que estamos queriendo hacer es que el niño resuelva un problema que no es suyo, no es su problema, es mi problema. Cuando mi hijo se comporta de una manera que a mí me apena, es mi problema.
Y el castigo y la recompensa son métodos de intentar que él resuelve un problema que es mi problema. Y como adulto, yo necesito hacerme responsable. Yo soy la responsable y yo debo de resolver mi problema y no a través de la coerción hacia mi hijo, sino a través de yo ser más creativa y encontrar formas respetuosas donde él quiera colaborar conmigo. Y eso es, no sé, lo que pasa cuando tú pones la atención en la relación y fomentas la relación, fomentas la confianza, porque tú escuchas a tu hijo antes de que exijas que te escuche a ti, porque tú te adaptas a sus necesidades antes de que exijas que se adapte a ti, porque tú colaboras con él antes de exigir que colabore contigo. Cuando te enfocas en la relación de esa manera, los niños quieren colaborar contigo, quieren adaptarse a lo que tú estás diciendo, quieren eso, porque la relación va primero. Muy intenso y muy aclarador, la verdad. Muchísimas gracias, Duele Rebeca. un poco, Sí, duele un poco, sí, yo duele, sé. pero sí, no, es magnífico. La última preguntita que tenía para ti, y con esta ya acabamos, es, y además la contestan todos los ponentes, es ¿cuál es el mayor beneficio que puede tener la sociedad al tener una educación libre y respetuosa en la niñez? ¡Wow! Ok, si te lo planteo así, si tú te imaginas a todos los niños creciendo con autoestima sólida, que hace que saben quiénes son y no necesitan competir con otras personas para mostrarse capaces, han aprendido a colaborar, han aprendido a tomar iniciativas y explorar esas iniciativas siendo creativos. Han aprendido cómo resolver conflictos de una manera respetuosa, han aprendido a escuchar todas las opiniones de los demás, desarrollando un montón de compasión y comprensión a que podemos colaborar a pesar de querer cosas diferentes, aún así podemos colaborar conjuntamente. Cuando tú ves, te imaginas a niños resolviendo problemas con mucha creatividad sin estar pensando en yo tengo que ganar, yo tengo que llegar primero, yo tengo que ser el mejor. Estamos hablando de sembrar semillas de un mundo muy diferente del mundo que estamos viendo hoy. El mundo hoy, obviamente, por el coronavirus, se encuentra así, en un stand-by, en una pausa, ¿no? Y para mí es una pausa gloriosa porque nuestro planeta necesita sanar. No solo el planeta, obviamente ahorita cuando nadie está volando, los aviones están parados, las fábricas también, pues empieza a sanar el planeta. Y de ahí nosotros necesitamos también sanar, porque cuando tenemos guerras en el mundo, cuando tenemos pobreza, cuando tenemos cambios climáticos, todo lo negativo que ha estado viviendo la humanidad y nuestro planeta es por ese otro paradigma de competir y yo primero y yo y cero compasión, simplemente querer controlar a los demás, ¿no? Y enfocarnos en ganar la carrera. Em, Eso nos ha llevado a este mundo enfermo y el aprendizaje libre y autodirigido, la educación em, sin este tipo de presión y control, una educación libre de verdad y una crianza respetuosa y pacífica, crea otros tipos de seres humanos y son seres humanos que pueden, y digo pueden, porque ya existen estos jóvenes que ya funcionan diferente, que no se meten a pelear, que no se meten a competir, que saben cómo escuchar al otro y tratar al otro con respeto. Estos seres humanos están creando otro mundo y nosotros como adultos no estamos llegando tarde porque también podemos cambiar y podemos empezar hoy. Entonces, un mundo pacífico, un mundo respetuoso,
un mundo que se basa en la co-creación, en la colaboración, en el respeto mutuo, casi es difícil imaginárselo. Hay proyectos que trabajan así, pero cambiar todo el mundo hacia, o sea, el mundo entero hacia eso, sí, definitivamente sería la salvación de nuestro planeta. Y por eso estoy haciendo esto. Muchísimas gracias, Rebeca. Sí, y muchísimas gracias, Monse. El placer realmente fue mío. Muchas, muchas gracias. Informar a todos los oyentes que debajo de este video podéis encontrar todos los links de Rebeca para conocer más su trabajo, conocer un poquito más a ella. Nos vemos en la próxima ponencia.